Bien, buenos días. Buenos días y sean todos bienvenidos al Senado de España, donde hoy vamos a acoger esta mesa de debate centrada en la presentación del estudio sobre situación actual y perspectivas de futuro de las vacunas en España. En primer lugar, para la presentación de este acto tiene la palabra doña Rosemary Nate López, que es directora adjunta de Policy and Government Affairs de vacunas de MSD. Cuando quiera. Buenos días. Excelentísimo señor presidente del Senado, presidente de la Asociación Española de Vacunología, estimado Amos, excelentísimos señores senadores y diputados que nos acompañan, representantes de las asociaciones de pacientes, representantes de sociedades científicas, profesionales sanitarios, estimados amigos que nos acompañáis. En nombre de MSD, presidente, senadores, quiero trasladarles nuestro más sincero agradecimiento por acogernos en esta casa para reflexionar y compartir la necesidad de concienciarnos sobre la vacunación, un eje básico en nuestra política sanitaria. Como sabéis, esta semana es la Semana Mundial de la Inmunización, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud de forma anual que anima a las instituciones, al Estado, a los profesionales sanitarios a desarrollar actividades y o acciones que contribuyan a garantizar un mundo libre de enfermedades infecciosas prevenibles mediante la vacunación. En concreto, este año la OMS destaca 3 objetivos: mejorar las coberturas vacunales mediante el compromiso individual y colectivo, mayor inversión en vacunas, resaltando la necesidad e importancia de invertir en programas de vacunación, y un mayor compromiso de todos, como individuos y como sociedad, puesto que solo juntos podremos impulsar el proceso de las vacunas. Desde MSD compartimos y ratificamos un año más nuestro compromiso con los objetivos de la OMS. Nuestra misión como empresa biofarmacéutica ha permanecido inalterable a lo largo de los años. Inventamos y trabajamos para la vida desde hace 126 años. Hemos estado involucrados en la búsqueda de soluciones para curar enfermedades y mejorar la vida de las personas. Para nosotros lo tenemos muy claro. Lo importante son las personas, los pacientes, y para ello trabajamos, investigamos y proporcionamos nuevas terapias que salvan y mejoran la vida. Como todos sabéis, las vacunas son una de las intervenciones de salud más coste-efectivas y que aportan mejores resultados en términos económicos y de calidad de vida. Todos hemos ido al centro de salud con nuestros hijos para que le pongan varias vacunas, entre ellas, por ejemplo, la triple vírica para evitar el sarampión, las paperas, la rubeola. Pero no solo son importantes en la infancia, sino que sus beneficios se extienden a todos los miembros de la familia con independencia de su edad, incluido nuestras mascotas. Nuestra compañía ha desempeñado un papel importante y determinante en la historia de las vacunas. Ha contribuido a la prevención de enfermedades, como he dicho antes, sarampión, paperas, y de enfermedades que nunca se habían pensado que fueran evitables, como puede ser el herpes zóster, el cáncer de cuello uterino. Me gustaría además destacar que las vacunas son productos biológicos complejos y altamente sofisticados que requieren de un largo y costoso proceso de producción. En concreto, actualmente pueden ser necesarios hasta 10 años desde la fase preclínica hasta que una vacuna está disponible para ser utilizada en población general. Y hasta que no alcanza la fase 2 de desarrollo, la vacuna tiene además solo un 50% de probabilidades de llegar realmente a la población. Aunque los datos son bien claros, hoy en día las vacunas evitan alrededor de 3 millones de muertes cada año, o lo que es lo mismo, 60 muertes por hora en todo el mundo. Han conseguido que la mortalidad de los niños menores de 5 años se reduzcan en un 52%, pasando de 12,6 millones de muertes en 1990 a 6,6 millones en la actualidad. En este sentido, y tal como proclama la OMS, me gustaría destacar que, con la excepción del acceso al agua potable, ninguna intervención humana puede rivalizar con la inmunización para combatir enfermedades prevenibles y reducir las tasas de mortalidad. Es evidente que las vacunas y la inmunización pueden contribuir en gran medida al logro de los objetivos del milenio y, con ello, reducir las graves desigualdades que dan lugar a diferencias aún mayores entre las poblaciones prósperas y las poblaciones pobres. Estamos en el camino adecuado, pero aún tenemos varios retos delante en materia de vacunación en España, como avanzar en la lucha contra las enfermedades infecciosas por medio de una política de vacunación común en la Unión Europea, la vacunación en todas las etapas de la vida, el desarrollo normativo de la Ley General de Salud Pública del 2011 y incrementar los niveles de vacunación entre los profesionales sanitarios. Y si bien es cierto que adivinar el futuro todavía no es posible, sí lo es el seguir avanzando con paso firme en las medidas a adoptar
para afianzar aún más la inmunización y cómo ha de ser su gestión en las próximas décadas, lo que sin duda pasa por que la inmunización esté en el núcleo de las estrategias de prevención. En definitiva, esta campaña de vacunas para toda la familia y las actividades que se realizan en torno a ella, incluida esta mesa de debate, quiere trasladarnos el mensaje alto y claro de que las vacunas son beneficiosas para la salud. Las vacunas son beneficiosas para todos nosotros y de que la prevención individual reporta un beneficio grupal para todos. Antes de terminar, me gustaría compartir con vosotros el vídeo de la campaña. Hola, me llamo Cristina y como muchas madres y padres de familia tengo cada día 1000 responsabilidades. Una de las más importantes es la salud de mi familia. En cuanto a la prevención de enfermedades infecciosas, las vacunas pueden jugar un papel importante. Después del acceso al agua potable, no ha habido otra medida preventiva o terapéutica que haya influido tanto en la reducción de la mortalidad mundial. Gracias a las vacunas, muchas enfermedades se podrían controlar e incluso eliminar, como viruela. Para Guille y María, las vacunas han sido y siguen siendo una prioridad desde los primeros meses. En España, aparte del calendario de vacunación sistemática que establece el Sistema Nacional de Salud, existen vacunas no financiadas, pero sí recomendadas. Tanto es así que enfermedades antes frecuentes en la infancia hoy son asunto del pasado. Con Raúl, el mayor, son otras las preocupaciones en materia de prevención. Tanto nosotros como nuestros mayores, como mi padre, Manuel, necesitamos estar protegidos frente a enfermedades infecciosas. Es tan importante como la dieta o el ejercicio, para nosotros y para los que nos rodean. Y no nos podemos olvidar de los otros miembros de la familia, Nala y Coco. Cuidar su salud a través de la prevención les puede proteger a ellos y a toda la familia. Las vacunas cuentan para toda la familia. Y para terminar, agradeceros una vez más vuestra presencia en este acto en el marco de la institución del Senado. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Amos García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Excelentísimo señor presidente del Senado, Rosmarí, de MSD, señores diputados, señoras diputadas, senadores, senadoras, compañeros, desde luego no puedo menos que significar mi profunda satisfacción por estar en un acto que entiendo que es culminante dentro de los elementos que se han desarrollado a lo largo de la Semana Mundial de la Vacunación. Un acto que estimo que es importante porque de alguna manera escenifica algo que me parece fundamental y es la conjunción entre todos los actores que tienen y tenemos mucho que decir en el mundo de las vacunas. Yo creo que es evidente que invertir en tecnología sanitaria asistencial es bueno y necesario, porque vamos a mejorar técnicas diagnósticas y vamos a mejorar técnicas de tratamiento de nuestra ciudadanía. Pero no vamos a eliminar los problemas que dan lugar a la necesidad de disponer de nuevas técnicas de diagnóstico y nuevas técnicas de tratamiento. Sin embargo, con las vacunas vamos a ser capaces de controlar, eliminar y erradicar problemas. Por eso las vacunas son uno de los elementos clave en las políticas de salud pública, porque prácticamente es la única herramienta de la que dispone la estructura sociosanitaria que elimina problemas, que hace que sean problemas que tenían una importancia decisiva como elementos de producir daño a la población desaparezcan. Y por eso las vacunas es uno de los elementos por los que más nos implicamos los profesionales que trabajamos en el campo de la salud pública. Pero son varios los actores que forman parte de lo que es la política vacunal que se debe desarrollar en un país. Por un lado, evidentemente, están las autoridades sanitarias, que son las que están legitimadas democráticamente para tomar decisiones en el ámbito de las políticas sanitarias. Por otro lado, están los profesionales sanitarios, que deben surtir de evidencia, de conocimiento, del conocimiento que la evidencia científica está poniendo en cada momento para que las autoridades sanitarias puedan tomar esas decisiones con el mayor soporte técnico posible. Y luego también está la industria, sin la cual es imposible que hayan vacunas. Por lo tanto, hay tres patas de un mismo trípode que es fundamental que se junten, que dialoguen, que hablemos,
que hablen para que podamos desarrollar una política vacunal lo más adecuada posible a las necesidades objetivas de salud que tiene nuestra población. Por eso me parece que es realmente emotivo y emocionante estar en uno de los pilares de la democracia de este país, que de alguna manera es el elemento donde este tipo de debates deben tener un sustento fundamental para que todos los implicados en las políticas vacunales públicas podamos tener la posibilidad de escucharnos, de oírnos y de poder hablar. Porque el diálogo, como siempre, es clave en todo. Y desde esa perspectiva también el conocimiento científico se tiene que sustentar en la posibilidad de que surja de un razonamiento adecuado y surta a los que tienen que tomar las decisiones de la manera más asequible posible. Por eso, excelentísimo señor presidente, estoy muy a gusto de estar aquí. Espero que la mañana sea abundante en enriquecimiento del conocimiento, en enriquecimiento de los debates, y además estoy contento porque vamos a presentar un informe de la OIT que sin lugar a dudas es un punto de inflexión que va a servir para la reflexión sobre lo que es el papel de las vacunas en pleno siglo XXI en un país como el nuestro. Por eso creo que los motivos para estar satisfechos son múltiples y espero que esa satisfacción que en estos momentos siento yo personalmente sea capaz de transmitírsela a todos y todas ustedes y aprovechemos la mañana trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, en efecto, como decía Rosmarie, estamos en la Semana Mundial de la Inmunización, que es una iniciativa puesta en marcha por la Organización Mundial de la Salud con el fin de servir de recordatorio anual sobre la trascendental importancia de las vacunas. Por eso, esta jornada de hoy sirve, en primer lugar, como contribución a ese gran objetivo de sensibilización pública sobre la vacunación como factor esencial de salud en todas las etapas de la vida. Y lo hace además desde el rigor y la profundidad que le confiere el estudio que le sirve de apoyo y que será el objeto de la ponencia introductora de este encuentro. Documento elaborado a partir de la recopilación de información y de la encuesta realizada por Deloitte entre los distintos sectores implicados en el ámbito de la vacunación, a fin de identificar y analizar las actuales prioridades, no solo en España, sino en nuestro contexto europeo. En definitiva, un útil trabajo de campo, del que se desprende un decálogo con los principales retos hoy existentes en el campo de las vacunas y con orientaciones para abordarlos. Todo esto se analizará y se debatirá aquí esta mañana con el debido detalle. Y por mi parte, yo quisiera solo subrayar algo que me parece esencial para el buen rumbo de la política sanitaria en materia de inmunización. Me refiero a la imprescindible participación coordinada de todos los actores implicados en la materia. Profesionales sanitarios, laboratorios, centros de investigación o también medios de comunicación. El concurso de todos es necesario tanto para servir de orientación como para dotar de efectividad a las políticas puestas en práctica por las distintas autoridades públicas sanitarias a escala europea, nacional o regional. España, en líneas generales, presenta unos altos índices de cobertura vacunal, acordes con su grado de desarrollo. Sin embargo, existen aspectos concretos en los que es preciso mejorar, como es el caso de la inmunización en edad adulta o de otras cuestiones señaladas en el estudio. El diálogo y la colaboración entre administraciones públicas y sociedad civil es lo que más puede ayudarnos a seguir progresando por el buen camino. Porque si históricamente las vacunas fueron un factor determinante para la sustancial reducción de los índices de mortalidad y el arranque del proceso de transición demográfica, hoy en día lo son para el mantenimiento y la mejora de las condiciones de salud de los ciudadanos. Por eso tiene todo el sentido la idea de que la vacunación es siempre la mejor inversión en salud pública. Esto nos concierne a todos y, por supuesto, también a la institución en la que nos encontramos, el Parlamento, que puede y debe hacer mucho al respecto. Lo puede hacer, claro está, mediante el ejercicio de su función legislativa, pero también, y esto no es menos importante, siendo atentamente receptivo a las demandas y las necesidades prioritarias como base para el impulso de las debidas respuestas públicas. Eso es algo que los representantes parlamentarios solo podemos llevar a cabo mediante cauces estables de diálogo con los profesionales, los especialistas y con todos aquellos que de un modo u otro mejor pueden orientarnos, merced a su conocimiento directo, de todo lo referente a las vacunas. Aprovecho pues esta cita de hoy para ofrecerles a todos ustedes nuestra mejor disposición a contar con su colaboración y deseo que este encuentro de hoy centrado en la vacunación contribuya eficazmente
al cumplimiento de ese mandato expresado por el artículo 43 de nuestra Constitución, cuyo 40º aniversario celebramos este año. El mandato de hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, empezando, como es lógico, por la aplicación de las adecuadas medidas preventivas. Nuevamente bienvenidos, les deseo muy buen trabajo y muchas gracias. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, se me ve bien, ¿no? Perfecto. Voy a acercármelo un poquito. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias, sobre todo a Rose por la invitación y desde luego por el contexto fenomenal del Senado, que antes comentábamos, que para mí personalmente pues es la primera vez que estoy aquí, siempre pues, es bonito. Antes de nada me presento, yo soy Gonzalo Casino, soy el director del área de consultoría en sanidad en Deloitte y el responsable del estudio que a continuación os presentaré. Antes de nada, me gustaría haceros dos consideraciones previas sobre el estudio para contextualizaros y para poneros en antecedentes. La primera es, este estudio es la continuidad de un estudio que ya publicamos desde Deloitte en el año 2015, que pretendía hacer una primera visión de la situación actual en el ámbito de las vacunas, tanto en España como en el contexto europeo. Este estudio lo que pretende es dar continuidad a aquel, 2 años y medio después, y sobre todo uno de los aspectos más destacados, antes lo ha comentado, se ha comentado en la introducción previa, es que introduce una encuesta con los principales stakeholders del sector, que yo creo que le da mucho valor por el hecho de contar con la opinión de quien es realmente relevante en el mundo de las vacunas en España, como es básicamente la administración pública, tanto a nivel nacional como autonómica, las sociedades científicas, las diferentes sociedades científicas y asociaciones profesionales que tienen un papel relevante, la propia industria farmacéutica, lógicamente como productores, y también se contó con la participación de las diferentes asociaciones de pacientes, más vinculadas a la vacuna y también aquellas más generalistas. Por lo tanto, introducimos la visión de todo el mundo para ver cómo visualizan ellos el momento en que la vacunación está en España y sobre todo sus principales retos. A partir de aquí les hemos preparado un pequeño resumen ejecutivo, son 25 slides que yo intentaré acometer en los próximos 20 minutitos y después haremos el debate con las personas que nos acompañan, que después les presentaremos, y dejaremos tiempo para que ustedes pregunten todo lo que les parezca oportuno y lo que les interese, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, déjenme que de la encuesta
para también que sepan un poco metodológicamente, se les envió a 50 profesionales, 50 profesionales de esos 4 grupos que hemos comentado: comunidades autónomas, Administración General del Estado, sociedades científicas, productores, industria farmacéutica y asociaciones de pacientes. De las 50 encuestas enviadas, nos han contestado 29, por lo tanto, prácticamente un 60% de contestación, que yo creo que es muy relevante. Y como ejemplo, 10 de las 16 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla no pudimos enviar, lógicamente, porque bueno, por dificultades, pero 10 de las 16 comunidades autónomas contestaron, eso es muy relevante. Toda la industria farmacéutica contestó, prácticamente el 70% de las sociedades científicas contestó la encuesta, por lo tanto el nivel de respuestas fue muy relevante. A partir de aquí les voy comentando los puntos más importantes. El primero, lo que queríamos ver es quién ostenta el liderazgo, ¿eh? Y una de las problemáticas que están encima de la mesa, y una de las cosas que también en la encuesta aparecen, es que por la política en la comunidad en Europa, las competencias en materia de sanidad y en materia de salud pública, lógicamente, están en cada uno de los países, y eso genera diferencias en determinados aspectos, tanto desde el punto de vista legislativo como de modelos de compra, modelos de financiación, etcétera, etcétera. Es cierto que desde un punto de vista de la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, se está intentando trabajar en la Joint Action for Vaccination, que es una iniciativa que pretende impulsar la vacunación en los diferentes estados, pero sí que es cierto que uno de los aspectos que más se requieren o que más se comentan como uno de los retos fundamentales es que haya un mayor liderazgo a nivel de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, en intentar homogeneizar las políticas de vacunación. ¿De acuerdo? Fíjense también que esta diferencia en los diferentes países nos lleva a diferencias significativas, por ejemplo, ahí en la slide lo ven, del modelo de financiación y sobre todo también en la obligatoriedad de la vacunación. Hay países donde está empezando a ser obligatorio vacunar a diferentes colectivos, y ahí está el caso de Italia, por ejemplo, y países donde no es obligatorio, como es el caso español, y además después verán donde los profesionales y los stakeholders siguen opinando que es mejor no generar obligatoriedad en la vacunación. Pero uno de los aspectos destacados es las diferencias que existen en el contexto europeo entre los diferentes países, desde elementos muy relevantes como es el modelo de financiación. Aspectos donde la financiación pues, es el 100% pública, y otros países donde la financiación hay ciertas financiaciones parciales con reembolsos a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos también muy relevantes es desde un punto de vista de la inversión que cada uno de los países de nuestro contexto, de nuestro entorno, hace en las vacunas. Fíjense en la slide que les presento, donde se ven diferencias yo creo que sustanciales. No hay ningún país que invierta más del 0,5% del presupuesto de salud, del presupuesto público en salud en vacunas, y España se sitúa un pelín por debajo de nuestros países, de los países de nuestro entorno, en porcentaje de gasto en salud pública. Los datos de España es que aproximadamente invertimos un 1% de nuestro presupuesto en salud pública y un 0,30% en vacunas. Eso, si veis las gráficas, está pues por debajo de los países de nuestro entorno, de Francia, de Inglaterra, de Italia y de Alemania, tanto en un ámbito como en otro. Y uno de los aspectos más importantes de la encuesta, si se fijan en los dos recuadros que tenemos en esta slide, es que el 97% de los encuestados lo que afirman es que el gasto sanitario en salud pública y en vacunas es y ha sido insuficiente. Y además una de las cosas que se opina es que, a pesar de que creen que el gasto sanitario se incrementará, el gasto sanitario en vacunas se incrementará por debajo del gasto sanitario total. Por lo tanto, que el gap en cuanto al peso que las vacunas y la salud pública van a tener en el gasto sanitario público, pues va a seguir reduciéndose.
Y ahí entramos en consideraciones de un sistema sanitario muy vinculado al hospital, y sabemos todos que tanto desde el punto de vista de la atención primaria como de la salud pública se viene reclamando históricamente pues, un mayor peso en la inversión pública del gasto sanitario público en estos dos elementos, ¿vale? Además, una de las cosas que también nos decían los encuestados es que el incremento del gasto en las vacunas, que creen que se va a producir en los próximos años debido a la mejora de la situación económica de España y al repunte sanitario en los presupuestos sanitarios que ya hay o ya ha habido desde el año 2015, se deberían dirigir, y nos marcan el camino, básicamente en la ampliación de las coberturas de los grupos de riesgo, esto nos lo dicen el 23% de los encuestados, en la formación en vacunación a los profesionales sanitarios, que después veremos que es uno de los elementos más relevantes, un 21% opina este tema, y en el incremento de las vacunas excluidas del calendario de vacunación de adultos en torno al 20% de los encuestados. Por lo tanto, 3 elementos clave para dirigir el incremento en el presupuesto de las vacunas, como es, repito, el incremento de las coberturas de riesgo, el incremento en la formación de los profesionales en vacunación y el incremento de la vacunación en el adulto. Otro de los elementos que les quería comentar es un tema que ha salido también en la introducción, que es la dificultad, la complejidad de los productos, de las vacunas como producto, y la complejidad también de la distribución y los problemas de estocaje, etcétera, etcétera, que surgen de vez en cuando en el ámbito del sector. Fíjense, uno de los temas más importantes es esta complejidad, y uno de los aspectos más destacados en la encuesta, lo ven en el recuadro inferior, es que el 33% de los encuestados opina que una mejor colaboración pública y privada mejoraría el suministro en vacunas. De varios de los factores que incorporábamos, el más relevante para mejorar el suministro y para garantizar el suministro, siempre se comenta la mejora de la colaboración público-privada. Y eso básicamente lo que quiere decir es un diálogo fluido entre sociedades científicas, entre productores, la industria farmacéutica, y entre las diferentes comunidades autónomas o el gobierno de la nación, sobre todo el punto de vista de la planificación y de la compra. Este es otro de los elementos muy relevantes que aparecerán en torno a los retos. La vacunación en España. Siguiendo un poco con el comentario que hemos hecho de qué representan las vacunas en España y qué representa la salud pública en España, fíjense, en la gráfica les marcamos los porcentajes que representan las vacunas respecto a la salud pública, el gráfico que ven ustedes a su izquierda, en una serie temporal del año 2009 al año 2015, y también el porcentaje que representan las vacunas respecto al gasto sanitario público, respecto al gasto sanitario total. Y fíjense que en ambos casos la tendencia es una tendencia a perder peso. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa porque es preocupante. Si quitan en el año 2009, donde el porcentaje es muy relevante porque hubo una inversión muy relevante por el tema de la gripe A, pero yo creo que lo más normal es coger el rango entre el 2010 y el 2015, fíjense que las vacunas representaban en 2010 aproximadamente el 33% del presupuesto en salud pública y en el año 2015 representan el 30%. O sea, ha habido 3 puntos porcentuales de pérdida de lo que representan las vacunas respecto a la salud pública, al presupuesto en salud pública. Y si cogemos no solo el presupuesto de salud pública, sino que representan las vacunas en el presupuesto sanitario total, público, vemos que en el año 2010 estaba en torno al 0,36% y en el año 2015 está en el 0,30%. Por lo tanto, un 0,06 menos, que dicho así parece muy poco, pero son un buen puñado de millones, de menor peso de las vacunas respecto al gasto sanitario total. Otro de los elementos que hemos abordado en el estudio es un elemento que ha sido muy relevante, que es el acuerdo marco en el modelo de compra de vacunas que ha establecido el Gobierno de España en este sentido. Una de las cosas que más consenso generan entre todos los actores cuando hemos preguntado es que desde luego el acuerdo marco lo que ha permitido es, uno,
una reducción de precio de las vacunas a las cuales se estaban adquiriendo por parte del Estado y de las comunidades autónomas, y 2, una mayor homogeneidad en el precio de compra, ¿de acuerdo? No obstante, hay retos que marcamos aquí, sobre todo hemos marcado 4 retos, pero 2 son muy relevantes y también bastante consensuados, que es, uno, es necesario encontrar un cierto equilibrio entre eficiencia y valor de las vacunas. Eficiencia en el sentido de que, bueno, es lógico que las comunidades autónomas y el Estado en general trabaje por asegurar la sostenibilidad, y el gasto en farmacia y en vacunas pues es un hecho relevante, y eso pues todo el mundo está de acuerdo. Y la otra es comoditizar a las vacunas, que eso es un tema más peligroso, sobre todo porque hay que generar incentivos a los productores pues para que puedan seguir produciendo vacunas y siga generando investigación en las vacunas. Por lo tanto, ese es uno de los elementos más importantes. Y el otro es un dato o un discurso que está en el sector en general, tanto en el sector de la industria farmacéutica como también de la tecnología sanitaria, que es cada vez más ir hacia una compra basada en el valor y no solo una compra basada en el precio. Por lo tanto, otro de los elementos que hay que introducir en el debate de retos de cómo se puede introducir en el acuerdo marco de compra de vacunas estos 2 aspectos, ¿vale? Otro elemento del debate que ya comentábamos en 2015 y sigue siendo absolutamente vigente es el modelo de financiación. Saben en España que el modelo de financiación de las vacunas es aquellas vacunas que forman parte del calendario sistemático están 100% financiadas por las administraciones públicas, y aquellas que no lo están no se financian. Por lo tanto, es un 0-100, que no hay posibilidad de grises. Este es un modelo parecido en algunas cosas a algunos países de nuestro entorno y diferente a otros países en nuestro entorno. Sobre este tema hay mucho debate, y sí que es cierto que si preguntamos han salido cosas muy interesantes. Fíjense en los 4 mensajes que ponemos aquí a continuación, que es uno, y yo creo que el más relevante, es que el 73% de los encuestados, y recuerdo que en los encuestados están las administraciones públicas también, el 73% lo que tienen claro es que deberían explorarse nuevas fórmulas de financiación para las vacunas. Este modelo de financiar 100% o no financiarlo genera consenso de que hay que replantearlo. 2, es que para el 66% de los encuestados la mejora de la sostenibilidad y el acceso a la innovación son las ventajas más relevantes que los nuevos modelos de financiación proporcionarían a la ciudadanía. Sostenibilidad porque, lógicamente, en el sentido de introducir elementos de financiación parcial, reduce el peso o la obligatoriedad del esfuerzo en las finanzas públicas. Y 2, es porque genera mayor acceso a la innovación, en el sentido de que con financiaciones parciales las familias podrían acceder seguramente a un abanico mayor de vacunas que ahora mismo no están en el calendario vacunal sistemático, porque seguramente hay problemas desde el punto de vista de la financiación estatal pública para financiarlas. El 32% considera que la colaboración público-privada es la medida más conveniente para asegurar un correcto suministro de vacunas. Es seguido de incentivar otros criterios en la adjudicación más ágil del proceso. Y otra de las conclusiones, que es el último punto, es también muy relevante. Igual que el 73% está por la labor de pensar en un nuevo modelo de financiación, lo que vemos es que hay una falta de consenso muy relevante en cómo hacerlo. Ahí planteábamos en la encuesta diferentes modelos, si la financiación parcial debería ser progresiva, debería ser vinculada a grupos de riesgo, debería ser total, y ahí las respuestas son muy variadas. Por lo tanto, no hay ningún modelo de financiación parcial a día de hoy, que genere un cierto consenso. Por lo tanto, ahí va a generar o va a hacer falta mucho debate para encontrar, si es que se quiere avanzar en ese sentido, un modelo que encaje o que genere consenso entre todos los actores. Desde un punto de vista de coberturas de vacunación, desde luego que España sigue siendo, a pesar de un cierto repunte a la baja, pero España sigue siendo uno de los países de nuestro entorno con mayores tasas de vacunación y coberturas de vacunación en el nivel infantil.
Sí que es cierto que tenemos camino por recorrer en el adulto y mucho camino por recorrer en profesionales sanitarios. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, con algunas propuestas que incluíamos en la encuesta, muy vinculadas también al contexto, como es la obligatoriedad a los profesionales sanitarios o la obligatoriedad a algunos colectivos de riesgo de la vacunación, fíjense que en la encuesta el 97% de los encuestados piensa que se debería establecer un calendario único de vacunación para adultos, de los cuales el 69% opina que es el asunto de los asuntos más relevantes de todo el estudio. Por lo tanto, y después lo volveremos a recordar, el calendario en todo el ciclo vital de la vacunación es un elemento fundamental. Y dos, es que según los encuestados, la percepción limitada del riesgo, 28%, la falta de recomendación del profesional sanitario, 28%, son las principales causas de las bajas coberturas en la vacunación en todas las etapas del ciclo vital. Por lo tanto, aquí se ve clarísimamente la paradoja de la vacunación. Como la vacunación ha permitido erradicar algunas enfermedades y reducir la incidencia de muchas enfermedades, baja la percepción del riesgo sobre las mismas. Y como baja la percepción del riesgo, esa percepción del riesgo se traslada también al profesional sanitario, y como el profesional sanitario es el elemento más fundamental de generar persuasión y asertividad al ciudadano, pues el ciudadano se vacuna porque el profesional sanitario no le recomienda la vacunación, porque el profesional sanitario ve bajo percepción de riesgo. Y entramos en un bucle bastante peligroso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, verán después que una de las medidas más importantes es generar formación, generar sensibilización y atajar o incrementar los niveles de cobertura en los profesionales sanitarios. Preguntado por eso, este tema es muy relevante. Fíjense que el nivel de tasas de vacunación, de cobertura de vacunación del profesional sanitario en España está en torno entre el 15 y el 25%. Muy bajo, o mucho más bajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es importante que los profesionales sanitarios se vacunen? 4 razones que aquí hemos querido expresar, muy importantes. La primera es, lógicamente, evitar que los profesionales sean fuente de contagio. Son profesionales muy expuestos, por lo tanto, foco de contagio al resto de los pacientes. Segundo, es proteger a los propios trabajadores. Tercero, es predicar con el ejemplo, fundamental. Y cuarto, evitar el absentismo laboral. Fíjense que los encuestados nos decían en un 79% que valoran de forma muy grave los bajos niveles de vacunación de los profesionales sanitarios. Por lo tanto, los propios stakeholders en el ámbito de la vacunación en España consideran gravísimo o muy grave que las tasas de cobertura vacunal en los profesionales sanitarios estén a estos niveles, entre el 15 y el 25. Y uno de los problemas es intentar, o uno de los retos es intentar elevar el nivel de formación. Fíjense que hay bastante consenso tanto que en la formación pregrado como en la formación posgrado, el profesional sanitario tiene un gap en lo que es la formación en vacunación. Por lo tanto, este va a ser uno de los elementos más importantes. En la encuesta, el 22% de los encuestados nos decían que para promover la estrategia más eficaz para promover la vacunación en los profesionales sanitarios era a través de una formación reglada y cíclica de los trabajadores sanitarios y en un porcentaje muy bajo, solo un 9% en la obligatoriedad. Por lo tanto, España se sitúa en los países donde los stakeholders consideran que no es el camino la obligatoriedad. Y eso es diferente a otros países, como ha sido Italia. En España se considera que no es el camino adecuado obligar a que los profesionales sanitarios se vacunen. Solo el 9% lo han contestado como una de las estrategias efectivas. Desde el punto de vista de comunicación nos enfrentamos a otro problema que es colectivos que todos conocemos que hacen mucho daño al tema de las vacunas.
Aquí sí que hay dos elementos fundamentales. Uno es el papel muy activo de las instituciones públicas y el papel que tienen que ser muy proactivas en salir en defensa del ámbito de la vacunación con datos objetivos y con ciencia, que ese es el mejor camino para defender la vacunación. Y el papel de los profesionales sanitarios, sobre todo el profesional sanitario, tanto en la atención especializada, pero sobre todo en la atención primaria, de convencimiento, de comunicación, de persuasión, de asertividad con el ciudadano. ¿De acuerdo? Fíjense, y repito, espero no me repita mucho, pero los dos recuadros que aparecen ahí, que según las encuestas y los encuestados, la falta de recomendación por parte del profesional sanitario en un 21% es el motivo que más daña la reputación de las vacunas. No hay peor cosa que el profesional sanitario tenga un discurso bastante ambiguo o bastante pobre en la defensa de la vacunación. Y el segundo, que incorporábamos abajo, es que el 30% de los encuestados opina que una implicación de los profesionales sanitarios en la vacunación sería la estrategia más importante para paliar el impacto negativo que puede tener determinados mensajes. Muy bien, y a partir de aquí cerrábamos con un decálogo. ¿Cuáles creemos que son los 10 retos en los próximos años más relevantes en el ámbito de la vacunación? Fíjense que el primero, lo decíamos al inicio, es el liderazgo y la coordinación que la Unión Europea tiene que hacer a través de la propia Unión Europea con los países miembros. Aquí, repetíamos, hay una iniciativa muy relevante con 4 pilares fundamentales, que es la iniciativa auspiciada por la propia Dirección General de Salud Pública de la Unión Europea y Vaccines Europe, que es la Joint Action for Vaccination, con 4 pilares fundamentales. Yo creo que es uno de los elementos más importantes, pero yo creo que es necesario que haya un liderazgo mayor. El segundo de los elementos, y este es clave, es la vacunación en todas las etapas de la vida. Somos muy fuertes y muy potentes en la vacunación infantil, pero cada vez hay mayores retos en la vacunación en todas las etapas de la vida. El envejecimiento de la población es muy relevante, la cronicidad es muy relevante y cada vez hay mayores soluciones gracias a la investigación que está habiendo y mayor innovación en vacunas para apostar y para invertir en ese sentido. Tercer punto es un tema muy relevante, muy pegado al desarrollo normativo y que después comentaremos con Julio Sánchez Fierro en el debate, que es la necesidad del desarrollo normativo en el ámbito de la salud pública y en el ámbito de la vacunación, aspecto que quedó un pelín colgado en la ley en 2011 y que hay camino por hacer y hay necesidades por cubrir. La cuarta es la planificación, la mejor planificación de la demanda. Las vacunas es un mercado global. Los productores son productores globales y la necesidad de planificar adecuadamente las necesidades que va a haber de la forma más certera posible, a pesar de que siempre la planificación exacta es muy complicada en el mundo de la vacunación, pero es fundamental. Ahí el diálogo entre sociedades científicas, comunidades autónomas, Estado y productores es fundamental para que en España no se produzcan roturas de stock ni desabastecimientos en la demanda. El 5 es el fomento de la innovación a través de nuevos modelos de compra. Y esto es fundamental. Hay que generar incentivos para que se siga investigando y hay que generar incentivos para que siga la investigación en vacunas. Y, lógicamente, los nuevos modelos de compra basados en valor son fundamentales y la garantía de ese equilibrio entre eficiencia y rentabilidad para todos los sectores, tanto de administración pública como industria farmacéutica. El sexto de los retos es uno de los retos más complicados, que es esos nuevos modelos de financiación. Financiación que no estén o que no se pongan en riesgo por crisis económicas, por dificultades económicas. Hay que tener en cuenta el problema que va a haber en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en los principales países desarrollados, básicamente por los temas que siempre llevamos comentando durante muchos años, que es envejecimiento de la población, cronicidad, generación de innovación. Eso va a generar una fuerte presión en la demanda, genera dificultades en la sostenibilidad. No sabemos
seremos y vamos a ser como sociedad capaz de generar recursos para poder financiar, y tienen que haber elementos de reflexión sobre cómo se están financiando las vacunas y cuál es el mejor modelo de financiación para generar ese equilibrio entre sostenibilidad y acceso a la innovación. El séptimo era el aumento de las campañas de sensibilización y información sobre la vacunación. Es muy importante lo que comentábamos, esa paradoja de la vacunación, que el éxito de la vacunación no nos lleve a bajar los brazos y a bajar un poco el estar atentos de que los niveles de cobertura tienen que seguir siendo lo más elevados posibles. Por lo tanto, la información, la sensibilización, las campañas deben ser continuas, y el Estado ahí, las comunidades autónomas y todos los profesionales sanitarios debemos velar porque eso siga siendo uno de los retos fundamentales en los próximos años. El octavo de los retos es incrementar los niveles de vacunación en los profesionales sanitarios. ¿Por qué? Por ellos, y sobre todo porque ellos son los profesionales donde los ciudadanos nos miramos, y su consejo y su hacer, en un sentido o en otro, generan un espejo y generan una información pues muy útil para los ciudadanos. Por lo tanto, una estrategia muy importante para incrementar coberturas en la edad en los adultos es incrementar la cobertura de los profesionales sanitarios, como hemos dicho durante la presentación del informe. Y los dos últimos retos. El profesional sanitario como principal agente de información y sensibilización de la vacunación, lo que requiere es que les formemos. Por lo tanto, incremento en la formación en pregrado y en posgrado en el ámbito de la vacunación a los profesionales sanitarios. Y en último, el solicitar a las administraciones públicas una actitud muy activa, sobre todo desde un punto de vista de comunicación, cuando haya mensajes contradictorios desde un punto de vista de vacunación por colectivos antivacunas, etcétera, etcétera. Y para acabar, yo simplemente les quería poner los 3 elementos más importantes que la encuesta nos ha dicho. Para los stakeholders, de esos 10 retos, los 3 retos más importantes son vacunación del adulto, formación a los profesionales y planificación de la demanda. Así que muchas gracias por su atención y iniciamos el debate. Pues os acercáis, Julio, David, Amos. Presidente del Senado. Ahí está. Muy bien, pues les comento un poco cómo vamos a hacer. Si les parece, el debate lo hemos estructurado, ahora lo comentaremos, como en 3 bloques, representados por el perfil de cada uno de los 3 ponentes que a continuación les presentaré, pero son como 3 grandes bloques, uno vinculado fundamentalmente al desarrollo normativo, regulatorio de la salud pública, que debatiremos y comentaremos con Julio Sánchez Fierro, un segundo muy pegado al ámbito más asistencial, más pegado en la vacunación en el adulto, a las coberturas de vacunación, a cuáles pueden ser las estrategias de vacunación más adecuadas, que trabajaremos con Amos y que Amos nos comentará su visión. Y un tercer ámbito, un tercer bloque, de relacionar vacunas e inversión, vacunas y gasto sanitario, vacunas y cómo está España en el contexto europeo desde un punto de vista de la inversión, que lo trabajaremos con David. Y después abriremos un ámbito de preguntas para que puedan preguntar ustedes, tanto a mí por el estudio como a los 3 ponentes, cualquier cosa que les pueda generar interés. ¿Les parece?
¿Sí? Pues vamos con la presentación. Yo creo que son conocidos de sobras, pero muy brevemente. Amos no hace falta presentarle porque lo hemos presentado anteriormente, pero Julio Sánchez Fierro también yo creo que huelga en las presentaciones, pero experto en el ámbito del derecho sanitario de dilatada trayectoria y que ahora mismo, entre otras muchas responsabilidades, es vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Y David Cantarero. David es experto en farmacoeconomía, él es profesor también de farmacoeconomía en la Universidad de Cantabria y, lógicamente, muy relacionado no solo con el ámbito de las vacunas, sino en el ámbito de la tecnología sanitaria, de la industria farmacéutica, de la economía de la salud. ¿De acuerdo? Así que, hechas las presentaciones y agradeciéndoos mucho vuestra presencia y vuestra colaboración, Julio, yo empezaría preguntándote o contextualizando desde el punto de vista normativo. La Ley General de Salud Pública del 2011 es la ley que pues es la ley en la que se enmarca ahora mismo salud pública y vacunación. Y desde un punto de vista de este contexto normativo, la primera pregunta es tu visión sobre cuáles son los aspectos más destacados en la Ley General de Salud Pública vinculados a la estrategia de vacunación. ¿Cuáles crees que son los aspectos más destacados? Y también, ¿cuáles crees que son los elementos pendientes de desarrollo normativo que para ti serían más importantes en ese potencial desarrollo normativo de la ley? Pues, buenos días y muchas gracias. Buenos días y muchas gracias tanto a la Asociación de Vacunología como a MSD por invitarme a participar en este acto y mostrar también pues mi satisfacción de poder estar en el Senado, un lugar que evoca pues muchos recuerdos y muy positivos. En todo caso, pues respondiendo a nuestro moderador, yo diría que en primer lugar la Ley General de Salud Pública fue una ley que tardó en ver la luz. Para recordarlo simplemente, la Ley General de Sanidad es del año 86 y esta es del año 2011. Esto quiere decir que lo que es la salud pública, desde el punto de vista de políticas prevencionistas y de promoción de la salud, pues no ha estado en la agenda de prioridades desde el punto de vista de los poderes públicos durante bastantes décadas. Afortunadamente, en el año 2011 se dio un paso adelante positivo, en una dirección que yo creo que es muy correcta, que es pasar de una política sanitaria de consecuencias a una política sanitaria de causas. Esto quiere decir que un sistema sanitario como el nuestro, que es reconocido internacionalmente como uno de los mejores, no puede estar cojo en un lado tan importante como es la prevención. Estar simplemente en políticas de respuesta cuando se han producido consecuencias negativas y estamos en presencia de patologías de distinto tipo, pues no es suficiente. No es suficiente desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos y, desde luego, no es eficiente en términos de costes y de sostenibilidad del sistema. Por eso, cuando se elaboró la Ley General de Salud Pública, se puso el acento en las políticas de causas. Y en este sentido, pues hay que decir que tampoco podemos estar, digamos, muy satisfechos por el hecho de que una auténtica estrategia de salud pública de carácter global, pues como tenerla, pues no la tenemos. Hay principios muy importantes en la Ley General de Salud Pública, como es el principio de integralidad, el principio de transparencia, el principio de equidad o de la presencia de medidas de salud pública en las distintas políticas de distinto tipo a cargo de los poderes públicos, y esto en el terreno de los principios está muy bien, pero en el terreno de las realidades hay mucho que por avanzar. Hay problemas desde el punto de vista
de desarrollos normativos, hay problemas desde el punto de vista de financiación, han quedado claramente expuestos, y hay problemas también de gobernanza. Todavía, aunque en materia de vacunas pues se han conseguido avances importantes y el acuerdo marco o la propia gestión a cargo de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial son hechos positivos, sin embargo, una gobernanza completa de lo que significa la salud pública, pues todavía estamos lejos de decir que estamos ante ella. Pero por centrarme fundamentalmente en los aspectos de desarrollo normativo que se echan de menos, algunos son déficits en origen, como insinuaba nuestro moderador al principio, y otros son sobrevenidos y constatados por la realidad de los hechos, pues podemos resumirlos en 7 o 8 puntos por ser breve, ¿no? El punto primero, pues evidentemente, es el tema de la obligatoriedad o no de la vacunación. Desde el punto de vista jurídico, es evidente que, al menos en España, la generalización de la vacunación como una obligación de los ciudadanos no es posible. Y no es posible porque se opondría al artículo 17 de nuestra Constitución, que es el que establece la libertad personal. Por tanto, siempre tiene que respetarse la libertad del ciudadano para optar por vacunarse o no. Lo cual no quiere decir que los poderes públicos tengan que estar cruzados de brazos, sino que deben informar y deben formar sobre la importancia que tiene la vacunación. Esta política, que tiene respaldo pleno en la Constitución, también es en esencia la que fomenta la propia Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud no impone la vacunación, pero sí la fomenta y quiere generar una mayor sensibilidad por parte de la sociedad en torno a esta cuestión. En segundo lugar, estarían determinados supuestos que deberían haberse regulado y que es, por ejemplo, el tema de la vacunación de los niños y la vacunación en las comunidades escolares. Sobre esto, todos ustedes recuerdan el caso del sarampión en California y la respuesta del Parlamento de California en el sentido de la obligación de vacunarse si es que el niño quiere o los padres del niño quieren que asista a clase, porque los demás tienen derecho a estar protegidos frente a determinadas patologías. Evidentemente, el derecho a la educación tiene que preservarse, pero el derecho a la salud de los demás compañeros tiene también que guardarse. Cuestión distinta es que pueda haber excepciones y que estas excepciones estén en manos de los jueces y que los jueces lo aprecien y lo aprueben. En España hemos tenido algunos casos que recordarán ustedes, uno en Cataluña muy sonoro con resultado de muerte de niño y otros en Granada concretamente que dieron lugar a la intervención judicial para imponer la vacunación en el ámbito escolar. Bien, esto no ha estado resuelto en origen y sigue sin resolverse. Otra cuestión, también se ha dicho por nuestro moderador, es el tema de los profesionales. Es evidente que, si no me falla la memoria, me parece que el estándar que señala la Organización Mundial de la Salud es que no debería estar por debajo del 70% la vacunación de los profesionales. En España estamos en unos porcentajes realmente marginales, un 15%, un 25% en los escenarios más optimistas indican cuánto trabajo hay que hacer al respecto. Y hablar de vacunación de los profesionales, hay libertad personal, pero hay también razones de interés público que hay que colocar encima de la mesa, valorarla y saber exactamente si al principio general acaso no habría que introducir determinados cambios. Es el caso, por ejemplo, de profesionales que atienden a mujeres embarazadas, es el tema de profesionales que atienden a personas mayores o muy mayores, es el tema de que atienden a pacientes inmunodeprimidos, en fin, son ejemplos concretos donde el interés público debería prevalecer por encima de todo.
En este momento hay argumentos desde el punto de vista legal que avalarían la exigencia en estos casos de la obligatoriedad. Concretamente, pues, el Código de Deontología Médica del año 2011, que no es un conjunto de principios teóricos, sino que es exigible desde el punto de vista de la buena praxis, pero al mismo tiempo porque le da respaldo pleno tanto la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias en su artículo 4.5 como el Estatuto Marco de Profesionales Sanitarios en su artículo 19b. Por tanto, hay posibilidades de exigirlo. No quiero decir que esta sea una cuestión pacífica, hubo algún debate conocido entre concretamente el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña y el Consejo General de Médicos de España, incluso con idas y vueltas al respecto, lo cual indica que estaría bien que este tema quedara mucho mejor reflejado y recogido. Otra cuestión es, diríamos, el contemplar, también lo decía nuestro moderador, grupos de riesgo que deberían ser objeto de una especial protección y por vía legal o por vía reglamentaria esto debería abordarse con mecanismos, digamos, no simplemente contemplativos, sino proactivos, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas mayores que estén en centros sociosanitarios, por citar algún ejemplo, se podrían también invocar otros. Otro aspecto no desarrollado y que indudablemente condiciona la plenitud de objetivos de la Ley General de Salud Pública, pues es el tema de la financiación. Se ha señalado que entre el todo y la nada no hay zonas grises en España. Entonces, evidentemente, esto se ve contestado por una realidad tozuda que ha sido cuando ha habido determinadas crisis, unas sanitarias y otras provocadas por la gestión sanitaria, vamos a decirlo así, pues los padres han tenido que acudir a Portugal, a Andorra o donde sea en busca de las vacunas y teniendo que pagar, además de buscarlas, teniendo que pagar el 100%. Esto no parece que sea una situación correcta. Creo que cuando hay una demanda social, la obligación de los poderes públicos es encauzar y dar una buena solución a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ejemplos en el Reino Unido, en Francia, en algunos otros países muy interesantes y que convendría explorar. ¿Con qué proporción y en qué dosis? Pues esto estaría en la discusión, pero hay que, diríamos, entrar en ello y ver a qué conclusiones llegar. Por ejemplo, hay países que optan por el sistema de la desgravación en el impuesto de la renta. Sería una desgravación establecida en favor de las familias, recordando, pues, por ejemplo, en España existieron desgravaciones, como recordarán algunos de ustedes, los mayores, pues, de las gafas que se podrían desgravar. Pues bueno, pues evidentemente no es tan insólito que puedan desgravarse determinados gastos que tienen un interés social evidente. ¿La desgravación sería total? Pues a lo mejor no, porque estaríamos ante recomendadas, pero no obligatorias. A lo mejor era parcial, y en qué proporción, en qué medida, pues todo esto habría que discutirlo, pero habría que discutirlo. En otros sitios, se piensa que la mejor manera es la subvención, no la desgravación, sino la subvención. Y sería una especie de copago a la inversa, es decir, no es una aportación del paciente que complementa la financiación pública, sino sería la financiación por parte de las familias, pero ayudada, apoyada por los poderes públicos para determinadas vacunas que no siendo, diríamos, estando incluidas en el calendario sistemático, sin embargo, sí están recomendadas, y están recomendadas especialmente por las sociedades científicas y por la evidencia clínica. Además de esto, también nos encontramos con otros problemas que se encuentran pendientes de desarrollo y que merecerían también alguna consideración. Por ejemplo, en algunas crisis que hemos tenido, crisis vacunales, vamos a llamarle de alguna manera, afortunadamente no siempre crisis de salud pública,
pues el problema ha sido dónde se dispensaban las vacunas. Si se dispensaban en farmacia o dejaban de dispensarse en farmacia y tenían que dispensarse en hospital. Entonces, cuestión de oportunidad, cuestión de control estrictamente sanitario, cuestión de control económico. Bueno, pues esto hay que discutirlo y hay que establecer unas pautas y criterios, porque si no nos encontraremos con situaciones de falta de equidad y que en una comunidad funcione de una manera y en otra comunidad funcione de otra. Esto no parece razonable. También otro tema que ha sido objeto de debate y que también incluso ha motivado sentencias judiciales es el tema de la administración de las vacunas, en particular si requiere prescripción individualizada o no requiere prescripción individualizada. Parece que este debate resulta extraño, sobre todo cuando durante años el hecho de que una vacuna estuviera en el plan vacunal, todo el mundo sabía que no había necesidad de prescripción individualizada. Pero he aquí que los avatares de cierta normativa relacionada con la indicación enfermera, pues generaron un problema donde no lo había, que era un decreto que lleva al principio de prescripción individualizada con carácter general. Evidentemente, salirse de esa especie de problema artificial era una necesidad. Sobre todo, insisto, porque nos encontramos con sentencias, por ejemplo, en el País Vasco, donde la prescripción individualizada era el principio y había que respetarlo. Sin embargo, en Castilla y León nos encontramos, según en qué juzgados, un criterio y el otro. Esto no tiene sentido. Parece ser que el decreto que va a modificar el antiguo decreto de indicación enfermera va a poner fin a esto y que va a volver a la senda normal. En definitiva, son cuestiones importantes, son cuestiones operativas que tienen que traducirse también en medidas, en unos casos son legales, otras son reglamentarias, y sobre todo un esfuerzo de formación y de información a la sociedad y, por supuesto, de recursos, porque evidentemente si hay principios, pero no hay recursos para poder hacerlos efectivos, pues no estaríamos avanzando en lo que es el objetivo de una promoción de la salud pública propia de un sistema sanitario que aspira a ser, evidentemente, un referente en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Julio. La verdad es que clase maestra, desde un punto de vista de desarrollo normativo, de lo que queda pendiente en salud pública. Yo creo que hemos tocado prácticamente todos los aspectos, o muchos de los aspectos que habíamos comentado en el estudio. Por lo tanto, lo que queda claro es que el desarrollo normativo es uno de los grandes retos porque acompaña, como no puede ser de otra manera, acompaña a los retos que se van produciendo en el ámbito de la vacunación. Quizá no hemos tocado un tema que tampoco en el estudio lo hemos tocado, pero que puede generar mucho interés, sobre todo por la experiencia que ha tenido Francia en el último año, que es dónde se administran también las vacunas. La experiencia que ha tenido Francia de la administración en las propias oficinas de farmacia ha sido muy relevante, motivo por el cual van a seguir ese piloto que han hecho en alguna región, lo van a extender a muchas más regiones, y también es una reflexión que en muchos casos los farmacéuticos en España lo han puesto encima de la mesa para poder extender el modelo de administración en la vacunación en España. Muy bien. Amos, yo te quería preguntar sobre el ámbito de las coberturas de vacunación, que es uno de los grandes retos. Lo primero es, ¿cuáles crees tú que son los retos en ese ámbito, en el incremento de las coberturas y en qué sentido? Y dos, ¿qué estrategias crees que deberían ser las más relevantes para el objetivo que debe ser de incrementar las coberturas de vacunación en los diferentes ámbitos? Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo creo que afortunadamente vivimos en un país en que la vacunación o las coberturas vacunales que conseguimos en las primeras fases de la vida están sólidamente consolidadas. Y esto es fruto fundamentalmente de que la ciudadanía percibe claramente el mensaje de las bondades de la vacuna en relación a la salud de los niños y de las niñas, pero también a que los colectivos profesionales que desarrollan su actividad fundamentalmente en la infancia
pediatría y enfermería tiene muy claramente asumida también estas bondades de la vacuna. Entonces aquí confluyen, por un lado, el disco duro de la ciudadanía que tiene claras las bondades de la vacuna con respecto a los niños y niñas, y por otro lado, el perfil profesional que atiende a estos colectivos, que está sólidamente documentado y está claramente canalizado su conocimiento hacia las bondades de la vacuna. Estas altas coberturas, sin embargo, pueden surtir modificaciones en función de numerosos eventos. Así ha pasado en otros países en nuestro mismo contexto socioeconómico, donde se ha bajado la guardia, y de esta perspectiva hay que estar alerta. Hay que estar alerta, pero ya está, hay que estar alerta y situando el problema en su justa dimensión, que es que estamos muy bien. Y hay que estar alerta y además ser consciente de que ese 5% restante de niños o de padres y madres que no llevan a sus niños a vacunar no es homogéneo, no es el mismo perfil el que tienen todos los que no acuden a vacunarse. Yo creo que es conveniente reforzar la idea, porque nos va a servir a la hora de establecer criterios de vigilancia, de que por un lado hay niños y niñas que en un determinado momento no se pueden vacunar de manera temporal o permanente porque tienen contraindicaciones a las vacunas. Ahí está parte de ese 5%. Parte de ese 5% está también en niños y niñas que desgraciadamente forman parte de bolsas de exclusión social, que tienen dificultades de acceso al sistema sanitario público. Lógicamente ahí hay que establecer medidas de políticas sociales razonables y adecuadas. Luego hay un porcentaje de padres y madres que no quieren vacunar a sus hijos porque realmente tienen dudas en cuanto a si es conveniente vacunarlo, sobre todo porque no ven la enfermedad frente a la cual tienen que vacunar a su hijo. Y esto de alguna manera hace necesario que seamos conscientes que frente a estos padres y madres es fundamental la pedagogía, la educación, no criminalizarlos o cuestionarlos ese miedo que puede ser razonable que presenten. Hay que hacer pedagogía, y la pedagogía pasa por hacerles ver que efectivamente las vacunas son un derivado biológico y como tal no están, como tal y como cualquier actividad de la vida, no están exentos de efectos secundarios leves y escaso. Y como suelo repetir mucho, el peor efecto secundario que tiene una vacuna es precisamente no ponerla. Y luego hay un porcentaje también de padres y madres que casi desde una postura pseudoideológica de defensa de cierto modo de ver la vida alternativo, pues rechazan de plano la vacunación. Lógicamente establecer debates con estos padres y madres es complicado porque es establecer el debate en el terreno de la creencia frente a la ciencia, y eso es un debate difícil. Pero en cualquier caso sí creo que es conveniente reforzar el siguiente mensaje a estos colectivos para seguir vigilantes y que ese 5% no crezca. Y el mensaje que debemos lanzarles a ese colectivo es fundamentalmente el siguiente. Yo creo que lo verdaderamente alternativo, lo verdaderamente razonable, lo verdaderamente moderno, lo verdaderamente progre es el conocimiento. Lo que realmente puede modificar las realidades es el conocimiento, la ciencia. Por eso hay que decirles que lo alternativo, lo moderno, lo que cambia las cosas es el conocimiento, es la ciencia, y por lo tanto son las vacunas. Es lo auténticamente progre. Y luego, donde sí hay que trabajar, y trabajar mucho, es en el ámbito del adulto. Es curioso como un padre y una madre sabe que tiene que llevar a su hijo a vacunar, pero a lo mejor él mismo no se vacuna. ¿Cuáles pueden ser los condicionantes que estén influyendo en esa bajada de la percepción de las bondades de la vacunación en la población adulta? Pues yo creo que el elemento clave es el personal sanitario. El personal sanitario que no tiene en su agenda la vacuna como una herramienta razonable de intervención en relación a la población adulta, y en ocasiones incluso no hace uso de esa propia herramienta, en ocasiones demasiado extensiva en su propio beneficio. Por lo tanto, yo creo que la estrategia fundamental para mejorar la vacunación del adulto pasa por intervenir sobre el profesional, con formación. Es fundamental, pero con formación no ligada exclusivamente a los estudios posgrado, sino al pregrado. Creemos que es fundamental que las vacunas ocupen un lugar sólido dentro de la formación en ciencias de la salud.
es fundamental. Desde la Asociación Española de Vacunología hemos mandado un proyecto a los órganos competentes para que evalúen la conveniencia de que haya un sustrato importante de todo lo relacionado con el mundo de la vacunología en el contexto de la formación en ciencia de la salud. Yo creo que eso es clave, la formación del personal sanitario. También es verdad que el personal sanitario tiene diferentes culturas en relación a diferentes vacunas. No es lo mismo la cobertura que tiene frente a la gripe que la que tiene frente a la hepatitis B, porque ligan mucho las intervenciones a la percepción de riesgo que tengan. La vacunación frente a la hepatitis B tiene coberturas muy altas entre los sanitarios, porque ahí perciben el riesgo. Lo que tenemos que hacer ver a los sanitarios es que hay una responsabilidad profesional también, además de un riesgo profesional. Hay que hacerles ver que somos el modelo educativo para la ciudadanía en todo lo que significa el mundo de las vacunas, somos el referente de salud para la ciudadanía, que tenemos un papel importante también en la expansión de determinados problemas transmisibles prevenibles por vacuna, y ahí hay también una responsabilidad profesional en no contribuir a expandir determinados problemas, por nuestra salud también, por nuestra salud, y básicamente porque tenemos que defender todo aquello que de manera gratuita llega a la ciudadanía para mejorar el nivel de salud de la misma. Por lo tanto, yo creo que la clave es la intervención sobre el personal sanitario para que actúe como rol educativo, que incorpore las vacunas en su agenda, y hacerles ver además también que es una necesidad imperiosa el tema de el reforzar la vacunación del adulto. Vivimos cada vez más en una población envejecida. La pirámide de la población dentro de poco en nuestro país va a dejar de ser pirámide, va a ser columna, con lo cual vamos a encontrarnos con muchas personas de edad avanzada, con muchas personas, por lo tanto, con un mayor perfil de procesos de tipo crónico que pueden ser sensibles a incrementar las posibilidades de desarrollo de enfermedades transmisibles. Por eso las vacunas también en el perfil del adulto van a tener una función básicamente de efectividad y de sostenibilidad para el sistema sanitario público. Yo creo que, por lo tanto, las claves pasan por el personal sanitario, hay que trabajar en él, que incorpore las vacunas a su agenda, y eso se consigue con formación pregrado y posgrado. Muy bien, gracias, Amos. Fíjate que en la encuesta sale como el elemento más importante. El mayor reto es la cobertura del adulto y la vacunación en todas las etapas del ciclo vital. Te quería hacer una pregunta. No sé si políticamente correcta, y no sé si como responsable de la Asociación Española de Vacunología o a título personal, porque no sé si habéis generado algún tipo de posicionamiento, pero tu visión sobre la obligatoriedad de esa vacunación, tanto en grupos de riesgo como profesionales sanitarios, ¿cuál es? Hemos visto que mayoritariamente en el estudio solo un 9% abogan como una de las medidas más efectivas para incrementar la cobertura. O sea, España parece que no es un país donde se quiera obligar o donde los stakeholders quieran obligar. ¿Tu visión cuál es? No sé si como presidente de la Asociación Española de Vacunología o a título individual, vamos. Sí. Normalmente no hay preguntas incorrectas, lo incorrectas son las respuestas, habitualmente. Te voy a hablar como Amos García Rojas, aunque es un debate que está, lo que te voy a decir está ampliamente extendido en el resto de los compañeros y compañeras que forman parte del proyecto. Yo creo que con coberturas del 95%, hacer obligatoria una medida en líneas generales no tiene sentido y podría tener efectos secundarios que harían muy contraproducente la medida. Posiblemente rearmarían a los sectores estos que comentaba antes, intransigentes en relación a la vacunación, se sentirían cargados de razón y posiblemente generaríamos un debate que iba a tener poco impacto en el ámbito científico y más impacto en el ámbito mediático. Lo cual, inmediatamente te añado, en estas circunstancias no soy partidario de la obligatoriedad, creo que no forma parte del escenario razonable que se debe desarrollar en nuestro país. Si algo funciona bien, y funciona muy bien la vacunación infantil, ¿para qué vamos a moverlo? ¿Para qué vamos a moverlo? Eso no quiere decir que haya que estar alertas, y en el caso de que haya una bajada de guardia frente a las transmisibles y empecemos a tener una situación que genere situaciones de brotes epidémicos, pues esto habrá que retomar el debate. Otra cosa, otros aspectos son la vacunación, por ejemplo, la obligatoriedad o no de que el personal sanitario esté vacunado, sobre todo si desempeña su actividad laboral
en ámbitos en los que está en contacto con pacientes que tienen un riesgo grave, que están en situación de gravedad clínica y que por lo tanto ahí corremos un cierto riesgo de transmitir. Eso es un debate. Yo no tengo claro todavía si sería conveniente o no. Me produce un profundo rechazo intelectual entender que hay compañeros sanitarios no vacunados y que atiendan una UCI o una unidad de cuidado intensivo. Me resulta desde el punto de vista conceptual muy rechazable. Y planteo una alternativa que dice mucho un magistrado del Tribunal Supremo que me hace gracia, y es que es así. A un tatuador, para que tatúe yo amo a mi madre, le obligan a estar vacunado frente a la hepatitis B. A un cirujano cardiocircular que va a operar a corazón abierto, no. Hay algunos aspectos que también desde el punto de vista legislativo que me gustaría entender, no como sanitario, sino simplemente como persona. Muy bien. David, vamos con el último ámbito, que es un ámbito muy relevante, que es financiación y compra. Antes Julio ha comentado que es uno de los desarrollos normativos pendientes. En el estudio nos hemos hecho eco de ese modelo en España del 0-100 y de además de una opinión mayoritaria, el 75 o el 73% de los encuestados opinaban que había que reflexionar sobre el modelo de financiación. Y después la dificultad de la sostenibilidad, de la eficiencia de los sistemas sanitarios, pero también del valor de las vacunas. ¿Cómo ves este tema, tanto en financiación como los modelos de compra? Bueno, pues en primer lugar, en este caso me parece una pregunta muy pertinente. Quiero en este caso agradecer especialmente la invitación hoy de MSD y por estar aquí en el Senado. Es un orgullo estar aquí. Y sobre todo también yo creo que el planteamiento de cómo verlo desde el punto de vista económico, de sostenibilidad, de encaje de modelos de compra, en este caso que sobrepasen este modelo centralizado en el cual todo es el precio, la bajada de precios, ¿no? Esto que demandabas un poco, yo creo que hace falta un poco, y enlazando con las intervenciones de Julio, ¿no? y de Amos, y la misma que has hecho en la exposición del excelente estudio, ¿no? que habéis presentado, que has presentado, la cuestión es que si no planteamos bien lo que es que la inversión en vacunas tiene que avanzar, que los profesionales sanitarios también tienen que creerse también este sistema, y después, por otro lado, en un contexto económico que es completamente distinto al de hace unos años, lo has explicado muy bien con los datos. Realmente cuando ha habido crisis ha habido cierta retirada, si no congelación, de lo que es la inversión, el gasto en vacunas. Cuando realmente yo creo que ahora también se habla del próximo Consejo Interterritorial que va a volver a tocar este tema, los que decís antes, los que ya tenemos alguna cana de la financiación finalista, a volver a un poco a poner compartimentos para... Hombre, el problema es que las vacunas, cuando hay recortes, y por eso la idea de la filosofía de que sea una inversión, yo la entiendo en este caso, pero claro, ahora está como un gasto corriente, pero el problema, si lo encajamos como una inversión en un presupuesto público, el problema es que, como saben, es lo primero que cae. Entonces yo soy más partidario, en vez de poner compartimentos, de garantizar ciertos umbrales, en este caso de crecimiento de gastos que creo que son importantes, como es en este caso la inversión en vacunas. Desde luego hay numerosa evidencia científica de la coste-efectividad, de la mortalidad que evita. Sobre todo, no se ha mencionado aquí, pero cuando tú has contado muy bien también en el estudio cómo realmente se bajaba algo el gasto en vacunas, tenemos una diferencia en gasto en vacunas per cápita, lo habéis contado también en el estudio, de 3 veces, por ejemplo, por debajo de Alemania, de Francia, etcétera, con otros modelos. Entonces, claro, eso también le sucede, por ejemplo, a la primaria, y también lo has contado tú, es porque el hospital devora todo, pero si contamos que realmente a través de más inversión en prevención en vacunas, no solamente en la población infantil, que es obvio, pero también en adultos, en este nuevo contexto nacional que tenemos, en este caso, conseguimos ahorrar toda esta parte de costes hospitalarios, que es lo más importante, seremos capaces, yo creo, de conjugar esa parte, ¿no?, de formación, de pedagogía, con lo que es la parte, ¿no?, la parte económica, en la cual yo quería añadir 2 o 3 mensajes, en este caso para que haya un poco también espacio para el debate, un poco en ese sentido. En torno a que nos estamos olvidando, y sobre todo hoy que estamos en el Senado, estamos en un país fundamentalmente descentralizado. Entonces, los planteamientos en los cuales caminar un poco a estos modelos en los cuales yo estoy de acuerdo, aportan mayor planificación. Es un modelo en el cual, ¿no?, de la compra por valor, en el cual tenemos crecimiento económico, pueden encajar, y medición con resultados en salud. Tampoco nos tenemos que olvidar aquí
que tienen que encajar con la parte presupuestaria de un país descentralizado como el nuestro. Y la parte de evaluación económica es importante, bueno, pues en este caso, bueno, yo ahora actualmente también ocupo la vicepresidencia de la Asociación de los Economistas de la Salud, ¿no? Y una cosa que también venimos reclamando, ¿no?, desde hace tiempo es la creación de un Hispanais, ¿no?, es incorporar criterios de evaluación. Cuando antes mencionabas el caso de Reino Unido, mencionabais, ahí existe un Hispanais, existen, ¿no?, criterios de evaluación económica en los cuales, en ese sentido, la inversión en vacunas, y digo inversión como concepto, ya digo que en términos presupuestarios podemos tener un problema después, ¿no?, si el contable nos lo coge y dice que lo primero que quita son la parte de vacunas. Yo creo que es importante, ¿no?, acompasar este debate con la parte autonómica, porque ya hay cálculos, en este caso, estén más o menos publicados, de cuánto supondría el impacto en diferentes escenarios de amplificar, ¿no?, el calendario vacunal para adultos, pero también serían desiguales por comunidades autónomas, y también estamos viendo un poco hoy modelos de corresponsabilidad también combinados con la compra de valor, ¿no?, de esta idea, ¿no?, que comentaba también Julio, de la desgravación en algunos lugares, o por ejemplo de la subvención. A mí me gusta más la definición del impuesto negativo. Ahora, si al final salen adelante los presupuestos, se habla, ¿no?, de una especie de impuesto negativo en la renta con la edad. Bueno, pues también en este caso también es perfectamente defendible para esta parte de las vacunas. Es decir, existen componentes en los cuales, ¿no?, incluso pueden tener encaje, ¿no?, y lo aporto también un poco en la mesa, lo que son las nuevas vacunas innovadoras, en las cuales a lo mejor un elevado precio, a lo mejor puede ser una reticencia para encajar en el presupuesto, pero con estos modelos de corresponsabilidad, ¿no?, por ejemplo, está sucediendo lo mismo con otro campo, con los biosimilares, por ejemplo Italia, con el ahorro que consigues con algunas fórmulas, lo reviertes en la propia sanidad y lo reviertes en propios, en este caso, ¿no?, tratamientos innovadores. Yo creo que eso es una vía, y como decía antes, y acabo con dos cosas, simplemente con dos ideas, que es, ya digo, no creo tanto en la financiación finalista, más bien en establecer unos crecimientos garantizados, porque si no, en sanidad estamos viendo lo que sucede, y sobre todo con lo que viene, la demanda es obvio que existe ahí y va a ser mayor. Y también algo que es importante, y acabo con el último mensaje, no nos olvidemos que todos estos elementos también, yo entiendo que pueda haber gente que tenga ciertas reticencias a que desaparezca, ¿no?, esto del todo a la nada, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿quién no quiere que todo esté financiado? Pero claro, el economista lo que tiene que decir es salud, que tiene un valor social, pero que nada es gratis, y eso lo sabemos todos. Entonces, que hay una parte que no tenemos que olvidarnos, que es la no nueva generación de desigualdades. Incluso con esos mecanismos de corresponsabilidad no estaríamos hablando de que habría exenciones y no dejaremos a gente fuera que, por ejemplo, si no tuviese recursos no pudiese acceder a esas vacunas, como bien ha explicado Julio, con casos que todos conocemos. Yo perfectamente, y no es cuestión de hablar de casos personales, me pongo en la situación como padre de un hijo de ese tipo de situaciones de vacunas en las cuales te encuentras en qué tienes que hacer, ¿no? Y es obvio la decisión en este caso que tomas, ¿no? Pues gracias, David. Yo te haría una pregunta, sobre todo con el concepto de equidad, ¿no? Que aquí siempre se ve en este debate desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es un posicionamiento de decir lo más equitativo es el modelo actual, ¿no?, porque garantizas que todo esté financiado, por lo tanto existe equidad. Y el otro posicionamiento es, hombre, no sé si existe equidad cuando no eres capaz como sociedad pública de facilitar el acceso a vacunas que ya existen y que además son recomendadas por los médicos. Claro, desde ese punto de vista, o desde tu punto de vista, una financiación parcial de las vacunas o un modelo de financiación parcial quiebra el concepto de equidad, ¿o no crees que ese sea un problema, el modelo de financiación parcial con la equidad en las vacunas? Yo, en mi opinión, no creo que quiebra dicho modelo, porque como bien en este caso es conocido, bueno, pues tenemos, y lo vemos en otros países, ¿no? Habéis puesto los casos también de Francia y Reino Unido. También verdad que son dos modelos, uno de seguridad social, otro nacional de salud, que sería más similar al nuestro, ¿no? Pero al final un poco la equidad en el acceso, ¿no? Antes lo habéis comentado muy bien, es que nos podemos un poco imaginar, ¿no?, como si fuera una habitación, como que somos una baldosa y vivimos en un lugar que no tiene nada que ver con lo que pasa con el mundo, pero si hay nuevas vacunas, si hay innovación, si hay nuevos tratamientos en los cuales la equidad es poder facilitar que dentro del país, en un sistema nacional de salud, ya digo, teniendo en cuenta los presupuestos autonómicos, podamos facilitar, ayudar, en primer lugar, a las personas, por ejemplo, en este caso, que tengan esa capacidad de poder financiar, poder comprar esa vacuna, ¿no? Pues a lo mejor esas personas, esa cofinanciación parcial, evidentemente no estás perjudicando a dicha equidad, sobre todo si quieres garantizar en ese sentido
un cierto impuesto negativo o subvención, como estábamos hablando. Y las personas, en cierto sentido, que tendrían dificultades, como ya sucede con otros mecanismos para fármacos, poniendo, ya digo, unos topes o poniendo en este caso unos límites de renta. Tenemos la información de renta con el copago farmacéutico, con lo cual esa información es, no digo que inmediata, pero técnicamente es factible, en este caso, formular que a esas personas no se les aplicaría la financiación parcial, sino seguiríamos con la financiación total. No creo que en este caso perjudicaría excesivamente a los presupuestos de muchas comunidades autónomas, antes lo has contado. El gasto en vacunas es el que es. El problema que tiene, en cierto sentido, es que, claro, tiene que competir con otros gastos que son más fuertes dentro del sistema sanitario, pero es importante tener en cuenta esta idea. Los economistas de la salud ahora cada vez más estimamos costes, pero nos vamos más a la parte de retorno social. Cuánto invertimos en algo y cuánto se retorna a la sociedad, la parte directa, pero aquí no se ha tocado, pero la parte indirecta. Estamos quitando un montón, ¿no?, de pérdidas por absentismo laboral, pérdidas de productividad. Bueno, evidentemente, según la del individuo, yo creo que es una de las grandes ventajas que hay ahí, ¿no? Sí, sí. Por poner números, que igual no lo tenemos en la cabeza, pero el gasto, la inversión en vacunas en España 2015 son 198 millones de euros. O sea, que tampoco estamos hablando de mucho dinero. Si recuerdan, el gasto sanitario público en 2015 estaba en torno a los 65.000 millones de euros. Entonces, bueno, pensar que un país como España se gasta 200 millones de euros en vacunas no es muy relevante. Muy bien. Queda abrir las preguntas para cualquier cuestión que tengan ustedes, que quieran preguntar o bien del estudio o bien a los ponentes. Por lo tanto, ahí sí veo la primera pregunta y me van alzando la mano. Adelante. Buenos días. Bueno, yo quería preguntarles, en el informe, bueno, no se ha tratado mucho, querría conocer las principales diferencias que haya entre las comunidades autónomas y si me podrían dar, si tienen alguna perspectiva el presidente de la asociación sobre cuál es la situación específica en Extremadura y cuáles son las diferencias con otras regiones. Gracias. Las diferencias específicas, hombre, yo no sé si estás hablando exactamente de lo que son calendarios vacunales o... Sí, no, el calendario vacunal, yo creo que afortunadamente en estos momentos se ha trabajado muchísimo en la posibilidad de disponer en un calendario vacunal infantil lo más homogéneo posible en todo el país, y ya las diferencias que puede haber de una comunidad a otra son meramente anecdóticas. Yo creo que hoy el calendario propuesto por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es bastante homogéneo en todo el país. Donde puede haber diferencia es en los momentos temporales en que se administran determinadas vacunas, pero eso desde un punto de vista operativo no tiene excesiva importancia, donde la importancia está en que en unas comunidades autónomas se administren determinados antígenos que no se ponen en otras, ¿no? Y eso afortunadamente, salvo alguna diferencia muy minoritaria, ya más o menos en todo el país todos ponemos las mismas vacunas. Eso sí, en ocasiones, en momentos temporales concretos. Donde sí hay más diferencias es en el campo de vacunación del adulto, porque no todas las comunidades autónomas tienen una oferta vacunal del adulto, y las que tienen una oferta vacunal del adulto tampoco son homogéneas. Es, por lo tanto, la gran asignatura pendiente que hay en las políticas vacunales de este país. Primero, profundizar en el calendario vacunal del adulto, haciendo lo más homogéneo posible también la oferta que se puede realizar a la ciudadanía, y en este sentido el Ministerio ha anunciado, en estos días, que ya hay un borrador elaborado en relación a lo que es la vacunación a adultos y grupos de riesgo, y que es razonable pensar que ese borrador técnico pues vea la luz en un periodo de tiempo no excesivamente lejano. Bien, hay otra pregunta por aquí, adelante. Bueno, por supuesto, felicitar por la iniciativa y por las presentaciones, y quería hacer 3 preguntas muy breves. La primera a Julio, en el sentido, yo cuando surge el tema del conflicto de la vacunación o no vacunación, sobre todo dentro del ámbito escolar, lo que transmito a los padres, y no sé si lo hago bien, y me centro en la Ley de Salud Pública del año 2011, donde a lo mejor no está bien desarrollada, pero sí que dice una frase que es que siempre debe primar, en salud pública debe primar siempre el bien de la colectividad frente al individual, ¿no? ¿Hasta dónde, qué recorrido tiene eso, y si eso de alguna manera nos puede dar un apoyo a la hora de plantear esto, ¿no? En el caso de Amos, yo coincido con él en el criterio de la no obligatoriedad y ese tipo de medidas, pero algunos países están haciendo, y es curioso,
en el tema de los sanitarios, no forzar la vacunación, pero sí decir, cuando usted no quiere vacunarse, firme un papel diciendo que no ha querido vacunarse, que es una forma, es una obligatoriedad indirecta, ¿no? Pero de alguna manera yo estoy diciendo que no quiero, pero también la institución, el hospital, recae en él la responsabilidad que pueda haber en el caso de que pueda transmitir la enfermedad a otro tipo de personas, ¿no? ¿Qué piensas de este tipo de planteamiento? Sería mi pregunta. Y en el caso de David, que yo he aprendido siempre mucho con él, y me gusta porque ha empezado diciendo inversión, no utilizar la palabra gasto. Yo creo que eso también los sanitarios lo tenemos que ir incorporando, ¿no? ¿Qué diferencia tiene eso, ¿no? Y a lo mejor vosotros nos podéis dar algún matiz o alguna idea de la importancia de utilizar el término, yo ya empecé a utilizarlo, el término de inversión en vacunas y en todo lo que tiene que ver con salud, y no tanto el término de gasto. Gracias. Por empezar, bueno, muchas gracias, Ángel. Y la referencia que haces tú a la ley es correctísima. El único problema es que alguien tiene que apreciar que se den esas circunstancias de interés público, ¿no? Y entonces el aspecto procedimental es el que hay que, diríamos, definir, porque si no se convierte, pues depende de qué juzgado y depende de qué autoridad sanitaria. Y evidentemente eso sí que da lugar a pues, una situación, o puede dar lugar a una situación caótica, ¿no? Por otra parte, sí se establecieron algunos indicadores para ayudar a apreciar si se dan circunstancias o no de interés público, pues yo creo que eso también ayudaría. En definitiva, orientar qué cosas habría que apreciar como referentes a efectos de valorar el interés público, y segundo, el procedimiento para llevarlo a cabo. Si el procedimiento desde el punto de vista administrativo o judicial son sencillos, pues estaremos ante una respuesta ágil. Si son complejos, pues evidentemente pues la oportunidad de la vacunación se perderá y acabará siendo perjudicial, sobre todo para el niño en este caso, ¿no? Entonces yo creo que por eso esto sería un aspecto de desarrollo normativo que no estaría de mal. Se puede tratar de resolver a base de jurisprudencia, pero realmente las sentencias recaídas en este terreno son mínimas, porque evidentemente pues no ha habido casos estridentes, y si ha habido algún problema pues se ha ido resolviendo, ¿no? Entonces por ahí van las cosas, ¿sabes? Gracias, Ángel, por tu pregunta, y yo creo que ya comenté en unas preguntas que me había realizado Gonzalo, que en el sanitario hay que abrir un debate sobre la obligatoriedad o no, por lo menos de un determinado perfil de sanitario que realiza una función en contacto con pacientes que pueden tener un daño importante en función de que el sanitario no esté vacunado y le pueda transmitir cualquier tipo de problema. Yo ya de entrada también lo dije antes, a mí me produce un rechazo intelectual importante el tener que decirle a un sanitario que va a desempeñar una función en una unidad de cuidados intensivos que se tiene que vacunar y que me firme si no se quiere vacunar. Me produce un rechazo intelectual importante. En cualquier caso, sí estoy convencido que por lo menos en determinadas unidades de riesgo hay que trabajar en esa línea y abrir el debate hacia otras líneas más contundentes, pero por lo menos líneas del tipo que tú has comentado me parece que es razonable plantearse. Y si me permites un poco, porque a mí me ha gustado mucho la pregunta que le has hecho a David, porque además David y yo estamos trabajando juntos en un proyecto de inversión y gasto. Yo como ejemplo, desde mi poco conocimiento de economía de salud, yo lo que me gasto del sueldo que recibo cada mes es lo que necesito para vivir. Cuando invierto es cuando sé que voy a mejorar mi calidad de vida. Yo creo que, gracias Ángel, creo que lo ha contestado muy bien Amos, y como intentaba un poco decir antes, aparte de la inversión, la idea está de retorno también, un poco para que empiece a calar esta idea de retorno social, no solamente la parte de lo que te ahorras de coste de hospitalización, sino la parte de estos costes indirectos, ¿no? Que también se menciona en el trabajo, ¿no? Que decía antes, de menos bajas, menos absentismo y tal, que el gestor evidentemente no lo ve en su hoja de cálculo Excel. Es importante eso, y también por otro lado, cuando hablamos de eficiencia es una comparación a ser mejores también, pero por otro lado también esta evaluación que yo por supuesto defiendo, evaluación económica, pero también evaluación social del beneficio de las vacunas, también tendríamos que preguntarnos ahora, se está incorporando numerosa tecnología al sistema sanitario y a veces me da la sensación, y mucho más cara,
que muchas vacunas, y me da la sensación que no siempre se está evaluando toda esa tecnología. Por eso un poco, yo creo que también, y ya acabo, el problema a veces de las vacunas, con esta idea, ¿no?, de inversión de retorno, es que como los beneficios, antes lo comentáis muy bien, no ves la enfermedad, es a medio largo plazo, el problema también es que se responde presupuestariamente o se ejecuta en este caso una modificación de crédito para, ¿no?, acompasar esas dificultades que decías de la demanda, evitar roturas de stock, cuando hay una noticia mala, ¿no?, que sale a la prensa de tal persona que pues oye, pues no pasó esto y no se había vacunado, etcétera, y además vuelvo un poco a mi circunstancia personal. Tú cuando ves una noticia en la cual no sabes en qué colegio ha sido esto, qué ha pasado, no sé cuánto, todos al final, pues, ¿y entonces qué pasa en esa comunidad autónoma? Y entonces nos acordamos desde la perspectiva del ciudadano que va a la calle. Entonces, yo creo que el problema también es eso, o sea, la falta en este caso de perspectiva un poco más a medio largo plazo, y yo creo que eso, hay que caminar a modelos un poco de financiación más estables. Y vuelvo un poco a mi argumentación de hoy. Si esto no nos lo planteamos y hacemos más pedagogía en un contexto económico como tenemos ahora de crecimiento importante, pues desde luego cuando estemos peor ya vemos lo que ha pasado. Hay dos más, una allí y una aquí y una tercera. Pues adelante. Quería preguntar, porque no me queda... Hay un detalle del informe que me llama un poco la atención, que es que España está invirtiendo aproximadamente un 1% de su gasto sanitario en vacunas, creo recordar, no me acuerdo. En salud pública. En salud pública, un 1% de salud pública. Sin embargo, la cifra era más baja que la de países como Francia e Italia. Sí. Tenemos unas coberturas aproximadamente del 95%. Sin embargo, Francia e Italia, que están invirtiendo más, sí tienen problemas de cobertura, cosa que no tenemos nosotros. Entonces no entiendo muy bien por qué se produce esto. Buena pregunta. Hombre, el detalle de las políticas o de la estrategia de vacunación de Francia e Italia no te lo puedo dar en detalle porque no lo conozco suficientemente. Ahora, sí que es cierto que pueden haber varios factores. Una es de mayor cobertura o de mayor financiación de vacunas en esos países, es decir, que al final porque claro, en España solo se financian y solo forman parte de ese gasto en vacunas aquellas vacunas del calendario vacunal sistemático. Claro, hay otras muchas vacunas que no forman parte de ese calendario, por lo tanto no están metidas en la inversión en sanidad. Si el resto de países sí que financian de forma parcial o de forma total esas vacunas, ahí se genera más gasto. Después está cuál es la relación, porque al final estamos hablando de pesos, cuál es la relación de presupuesto sanitario público respecto al presupuesto de salud pública y de vacunas. Por lo tanto, claro, los presupuestos de cada uno de los países también ahí juegan un papel en esa ecuación. Y después el otro está el precio de las vacunas. Si el precio de las vacunas juega también para generar más gasto o menos gasto. El precio de las vacunas en España es inferior al precio de las vacunas en otros países de nuestro entorno. Entonces, yo creo que ahí pueden jugar muchos factores que acaban dando esos datos, pero que al final, desde un punto de vista de ese dato, lo que sirve es cuál es el esfuerzo inversor por parte del país en las vacunas. Esto al final es como cuando hablamos en presupuesto de sanidad, siempre se dice que uno de los problemas en España es que cuando más o menos tienes un presupuesto, un gasto per cápita de unos 1.200 euros al año, hay comunidades autónomas como el País Vasco que ronda los 1.500 y comunidades autónomas como Andalucía que está en los 1.000. Claro, la pregunta es, ¿los resultados en salud son los mismos o son parecidos? Y entonces, ¿tiene sentido que unos inviertan 1.500 y otro 1.000? Bueno, pues en este caso es lo mismo. Estos datos sirven un poco para evaluar cuál es el esfuerzo de cada uno de los países en una temática en particular, como son las vacunas. Ahora, los inputs o los elementos que impactan son muy diversos, desde la cobertura de vacunación, el número de vacunas financiadas, el precio de las vacunas, el presupuesto del Estado en salud, etcétera, etcétera. Había una y después la tercera.
Por mi parte, también felicitar por esta iniciativa. Yo creo que es muy interesante que se generen foros como este y, sobre todo, que se pulse un poco la opinión de quienes mantienen cierta responsabilidad con respecto a la utilización de las vacunas. Yo tenía dos aproximaciones y quería conocer si realmente esto se ha podido apreciar en el cuestionario que se ha respondido. Uno de ellos es el peligro que existe en estos momentos en ciertas corrientes de opinión, en donde se fijan más en los efectos adversos de la vacuna que en la propia enfermedad a la que van a prevenir. Y realmente esto es un problema, y es un problema muy serio. O sea, continuando por ese camino, evidentemente no habrá vacuna que lo resista a muy corto plazo. Por lo tanto, yo creo que hay una actuación en ese sentido que no sé si habrá reflejado o no se habrá reflejado en el contexto de esta encuesta. Y en segundo lugar, se ha comentado también por parte de los tres que nos han presentado algunas de las propuestas. La Unión Europea envejece, España es uno de los países más envejecidos de Europa, y realmente eso va a trastocar un poco el modelo de sociosanitario, eso está claro. Se pone siempre mucha atención, mucho énfasis en la difícil sostenibilidad de la asistencia sanitaria, con lo cual el sistema sanitario va a sufrir con respecto a ese tema. E indudablemente, y analizando de una forma más o menos, no voy a decir superficial, pero parece que las vacunas tienen un gran poder, una gran capacidad para hacer que ese sistema sanitario, ese sistema de atención sanitaria sea absolutamente sostenible. Sería la vacunación, los sistemas de prevención en general, pero dentro de la prevención, la administración de los programas de inmunización pues sería uno de los pilares fundamentales para abordar esa sostenibilidad, que parece que se está empezando a poner en duda por la diferente estrategia que hay respecto a abordar esa distinta también sistematización de la sociedad con respecto a la población envejecida. Pues te contesto las dos cuestiones. La primera cuestión es, la verdad es que en la encuesta no había ninguna pregunta en concreto orientada al porqué de la crítica a las vacunas, porque claro, no era una encuesta pensada o dirigida a colectivos antivacunas. Por lo tanto, no te sé decir si la generación del efecto adverso es uno de los principales elementos para tener una percepción negativa de las vacunas. Eso lo primero. Y la segunda, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que, uno, que vamos a tener un problema de sostenibilidad del sistema es evidente, porque la demanda va a ser increíble, desde el punto de vista de la demanda demográfica. Eso en muchos aspectos de la sanidad es muy interesante. La sanidad como tal es un sector económico pujante y nosotros en Deloitte lo vemos cada día, genera mucho interés en los grupos de capital riesgo. Quieren invertir en sanidad porque ven que es un negocio o que puede ser un negocio rentable por la demanda que va a haber en los próximos años. Pero desde el punto de vista de las administraciones públicas tiene un problema de sostenibilidad. Y desde luego invertir en prevención y en promoción de la salud debería ser uno de los elementos fundamentales en políticas públicas para mitigar ese riesgo de incidencia, prevalencia de enfermedades que van a haber en la población. Ahora bien, es cierto, y esto yo llevo 20 años en este negocio, 20 años que escucho lo mismo, y sigue creciendo el presupuesto en la atención especializada y sigue reduciéndose el peso del presupuesto en la atención primaria y en las políticas de prevención y prevención de la salud. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal porque en todo diagnóstico aparece este tema y los presupuestos siguen siendo como siguen siendo y vemos en las estadísticas que con una serie temporal sigue perdiendo peso. Así que yo espero que esto es cuestión de gota malaya, de ir diciéndolo hasta que desde un punto de vista de quien define la política pública o quiera hacer esa apuesta. En ese sentido, permíteme que haga una aportación. Sería interesante entonces a quien toma o tiene la capacidad de la toma de decisiones importantes formarles en vacunas. También es cierto, es cierto. Muy bien, no sé si es la última, pero adelante. Pues son dos muy cortitas. Una es para el doctor Amos. ¿No me oís? Sí. Hola, bueno, somos de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, de la Sociedad Científica. Una es para el doctor Amos y queríamos preguntarle cómo cree, o si es posible, que
que la farmacia comunitaria se utilice más de lo que se utiliza en la línea de potenciar el tema de las vacunas, de consulta, dada la accesibilidad y dado lo que ustedes están comentando, ¿no? Que es la población que tenemos. Somos los que más frecuentemente vemos al paciente, muy por delante de lo que son los centros de atención primaria. Esto sería para usted y otra vez para David, pero no sé, espero. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que el papel del farmacéutico es clave en las políticas vacunales. Pocas actividades de la estructura sanitaria tienen un carácter tan marcadamente multidisciplinar como son todo lo relacionado con las vacunas. En vacunas tiene que decir mucho enfermería, tiene que decir mucho pediatría, tiene que ser mucho que decir medicina de familia, microbiología, enfermedades infecciosas, epidemiología, salud pública y farmacia. La significación más clara de la importancia que entiendo que debe tener la farmacia comunitaria en el ámbito de la vacunología está, por ejemplo, en que la última renovación de la Junta Directiva de la EV que hemos tenido, he querido en mi plancha llevar a una farmacéutica, y hay una farmacéutica en la Junta Directiva de la EV, y en el borrador del Comité de Estudios en Vacunas que ha salido en Canarias hay una plaza reservada para la CEFAC, porque entendemos que es clave no soy yo el que la ha puesto, yo soy el profesional que ha sugerido la importancia de que esté presente. Y en este sentido hay un primer escalón que yo creo que es de intervención absolutamente inmediata en relación al papel de la farmacia, que es el de educación y promoción hacia todos los ciudadanos y ciudadanas que acuden a la oficina de farmacia con mucha más intensidad posiblemente que a cualquier otro elemento de la estructura sanitaria. Ahí hay un papel clave. Y luego ya habrían otras estrategias que podríamos ir trabajando o debatiendo a medio plazo, pero de manera inmediata, y así se ha hecho en alguna comunidad autónoma, donde en campañas como de vacunación como la de la gripe, el papel de la farmacia se ha llegado a convenios con los colegios de farmacéuticos, por ejemplo en Canarias, para desarrollar estrategias de promoción y educación. Creo que es clave. A David preguntarle qué papel puede desempeñar la farmacia en la formación de vacunas que no se limite solo a la gripe en vacunación del adulto, en la financiación me refiero. Bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que tiene que jugar por lo que yo conozco, un papel muy importante. Yo creo que se engloba un poco en el planteamiento general que he hecho antes, no solamente para la vacunación de adultos, pero también, por ejemplo, para la vacunación, en este caso, de la población infantil. En este caso, nosotros ahora estamos trabajando en un estudio que vamos recientemente a intentar publicar con en torno a 12 vacunas infantiles, y lo que encontramos un poco, antes también enlazando con la pregunta que planteabas antes y también lo del presupuesto y demás, yo creo que sobre todo una de las cosas importantes que se está demostrando, y además con un conjunto de evidencia científica de muchos países, es que a medida que la renta, sobre todo del país, ya sé que en Europa hay menos diferencias, aumenta, en este caso, sobre todo en la población infantil, aumenta en este caso la inversión, el gasto en vacunas, mejora en este caso, hay menos absentismo escolar, etcétera. Entonces, todo lo que sea, en este caso también, el papel farmacéutico comunitario, todo lo que es ayudar un poco en todo ese planteamiento, ya digo, de acompañar en un contexto en el cual, ya digo, ahora se pueden contar mejor las cosas, que es con crecimiento económico, con ingresos. Yo creo que en cierto sentido, ya digo, si este debate ahora hay evidencia científica para ello, con el PIB, y se habla de Alemania y Reino Unido, es que tienen más gasto que nosotros, la comparativa que se hacía antes, que comparas con presupuesto sanitario, con población, etcétera, pero la clave es compararlo, yo creo que también con el PIB que tienen esos países, y yo creo que todo lo que ayude en ese sentido, y por eso ahora va a tener encaje, y es el momento. Luego, vuelvo un poco a lo de antes, ya vemos lo que sucede. Cuando hay menos recursos, en este caso, lo primero que sale es sobre lo que alguien puede tener alguna duda del pasado. Yo creo que es momento de despejar todas esas dudas y, en este caso, en este nuevo escenario, hacerlo para adelante. La última, David, sabéis que esto se está retransmitiendo por streaming y hay una pregunta que casi te la hago, es más una reflexión, pero a ver qué piensas. Dice, las vacunas son inversión a largo plazo. ¿Por qué la disminución presupuestaria en sanidad no es compensada por las partidas que no suponen una inversión mucho menos importante que la salud poblacional? Vuelvo, Repetimos la pregunta. Las vacunas son inversión a largo plazo. Y entonces dice, ¿por qué la disminución presupuestaria en sanidad no es compensada por las partidas que no suponen una inversión mucho menos importante que la salud?
es una reflexión de por qué esos recortes no se quitan de otro lado, ¿no? Es una cuestión en este caso de voluntad política, de encajar fichas, pero vuelve un poco a lo mismo. Al final también no nos engañemos, en el caso de España, aparte del contexto demográfico, estamos en este caso con 17 comunidades autónomas y después incluso con competencias autonómicas, incluido también sanidad y en este caso vacunas, que no son del Estado. Y claro, cuando nos ponemos a comparar con pensiones y otras cosas, es que no son cosas... Pero sí, en ese sentido es curioso que lo cortoplacista manda, pero bueno, al final también los presupuestos, también es obvio que hay que aprobarlos, intentar aprobarlos anualmente, porque en prórrogas presupuestarias con crecimiento económico también todos perderíamos, incluso el gasto en vacunas. Muy bien, pues por nuestra parte nada más. No sé si Rose quieres cerrar. ¿Sí? David, el gasto en vacunas no es la inversión en vacunas. Cerrar brevemente porque ya es la hora. Espero que les haya resultado interesante esta mesa de debate, la exposición brillante de Gonzalo del estudio, el tener los expertos con nosotros y el haber podido debatir un poco todos los temas importantes. Espero que les haya resultado muy, muy interesante. Se han abierto varios puntos que creo que tenemos que seguir, continuar en ese tipo de mesas o en ese tipo de foros discutiendo, como es la financiación parcial, como es evidentemente la vacunación en todas las etapas de la vida y el desarrollo de esos puntos que ha explicado muy bien Julio de la Ley General de Salud Pública que quedaron pendientes de desarrollar. Y sin más decirles muchas gracias y que ahora hay un cóctel en el Salón de Pasos Perdidos, que es en la planta baja. Muchísimas gracias.